Bueno chicos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Las indicaciones que siempre les doy, ¿verdad? Que ellas lo saben de memoria, ya saben que no es obligatorio que copien lo que está en la pizarra, pero les va a servir bastante para sus exámenes, que justo ya acaban de dar ustedes sus exámenes mensuales. Felicito a los chicos que, pues, que han rendido bien su examen. En su mayoría ha salido muy, muy bien y eso, pues, a mí me alegra. Y ya sabes que tu tarea tienes que enviarlo pues hasta el día sábado. En caso de que la plataforma te diga de que es tarde, igual yo veo el día que lo has enviado, así que no hay problema. Eh, tu participación en Zoom, como ahora, ¿verdad? Que estás participando en las clases, con tu asistencia. Y al final ya sabes que tienes unos minutos para que participes. Eso aprovechalo porque es nota. Y también es bueno porque se mejora pues la comunicación y el entendimiento, ¿no? Y la cosa acá es que tú entiendas, pues, ¿no? Algo, pero que entiendas, ¿no? Esa es la idea. No es solamente ya vengo y me voy. ¿No? Es que te quede algo para que cuando lo vuelvas a ver, ya pues te quede todo claro, ¿no? Y esa es la intención. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, importantísimo. Eh, yo siempre digo eso, ¿no? Que todos los temas son importantes, pero ese tema también es muy importante porque ha marcado para siempre la historia, ¿no? Y aunque tú no lo creas o no te parezca o no lo veas así, ¿no? La historia influye en tu vida, ¿no? Influye en tu vida. Eh, todo lo que tú vives, todo lo que te rodea, tus pensamientos, tu personalidad, tu entorno, tu contexto, todo eso está determinado por tu contexto histórico. Y todo tu mundo lo vas a entender con historia. ¿No? Para eso sirve la historia, para que entiendas el mundo. Bueno, a qué me refiero? ¿De qué cosa estoy hablando? Ya, vamos a comenzar el tema de hoy con una pequeña historia que a mí me contaron cuando yo estaba en el colegio. Y la historia es así. A ver, espero que estén atentos para que entiendan bien la historia. Es una historia muy sencilla. ¿Cómo era la historia? Ya, había una chica que estaba en la universidad, ¿de acuerdo? Estaba en el último año y ya se iba a graduar. Y la chica era una chica muy estudiosa, tenía altas notas, tenía aproximadamente un promedio de 19 hasta 20, estaba llegando, ya estaba batiendo récords, ¿no? Es muy difícil que en la universidad llegues a 20, dificilísimo. Y la chica estaba en eso, estaba con 19. Eh, ya, entonces, eh, pero había un detalle, la chica, la estudiante, empezó a leer y ya había mucho tiempo que había leído sobre el comunismo, sobre el socialismo, y era una mujer, una chica que le interesaba mucho pues ese tema y veía al mundo capitalista como un sistema pues explotador, vacío, y a ella le gustaban mucho las ideas del socialismo, ¿no? Quería la igualdad y quería pues, ¿no? Esas cosas que te habla el socialismo. Y tenía un rencor con su padre, tenía mucho rencor con su padre, ¿por qué? Porque su padre era un empresario, un burgués muy, muy rico que tenía muchas empresas, pero para su hija, porque su hija había estudiado sobre el capital, sobre el comunismo, sobre el socialismo, su hija era pues de izquierda y su papá era de derecha en la política. Entonces la hija veía como a los ojos a su padre, porque para ella su padre era un explotador, alguien que explotaba a los obreros y una persona que está pues malogrando, bueno, está dentro del sistema, ¿no? Y está corrompido por el sistema. Así que su papá sabía eso, su papá sabía que su hija le tenía cólera por esa parte, porque él era un capitalista y ella era una socialista. Perfecto. Entonces, la hija una vez le increpó por esto a su padre, ¿no? Y su padre dijo, ya está bien, ven, mira, vamos a hablar, le dijo a su hija, ¿no? Y el padre le dijo a su hija, ¿cómo vas en la universidad? ¿Cómo vas en la universidad? Y la hija dijo, uff, estoy pero excelente, tengo 19 de promedio, estoy un poco, me falta un año para graduarme.
voy a graduarme con honores, tengo la nota más alta de toda mi promoción y todo está bien, perfecto, ya. Y le pregunta, ¿no? El padre a su hija. ¿Y cómo está tu amiga, esa amiga que venía acá a la casa, ese chico un poco, un poco loca, que venía y no hacía nada? Ah, Marta se llama. Marta. Ah, no, ahí está, pero terrible. Debe 5 cursos, no va a las clases, no hace, si va, no hace nada o se queda dormida, se para yendo a fiestas, ¿no? No cumple con los trabajos, casi ya nadie la ve. No creo que no va a pasar. Su promedio será, pues, ¿cuánto? 5, ¿no? Y yo tengo 19, decía ella, ¿no? Ah, ya. Y su papá le dijo, pero es tu amiga. Dijo, sí, es mi amiga. Pero ha tomado otro camino, ¿no? Ya. Y su papá le dijo, ¿qué te parece para que haya igualdad? ¿Por qué tú no le das, por qué tú no le das eh, unos 7 o 5 puntos para ella? Para que tú salgas con 12 y ella también salga con por medio así como 12 para que se apruebe, ¿no? O unos puntos para que se pareje. Y la chica le dijo, ok, yo le voy a dar unos puntos míos para ella, para que ella pruebe. No, si ella no hace nada, ella no se lo merece, se la ha pasado todo el año, pues, sin ir a las clases, ¿no? Es injusto. Y su papá le dijo, hija, te felicito porque con tu comentario me has dado a mí la razón. El sistema capitalista para mí es lo realmente justo, no lo que tú crees. Y le dijo, ¿por qué? Porque lo que yo te he explicado es lo que yo entiendo como socialismo, que todos por igual tengan lo mismo. Y la chica ya entendió que realmente ella estaba equivocada. Stop ahí, stop ahí. Eso fue la historia que a mí me contaron cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Y dije, esto es así. El socialismo es algo terrible, es algo malo, es algo que no se puede, que es ilógico. Entonces yo cuando fui a la universidad también me puse a leer, ¿no? Y me enteré mucho sobre estos debates, ¿no? De qué cosa es mejor, el capitalismo o el comunismo. Y estuve en esas situaciones. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es explicarte lo que realmente es, ¿no? Y ya depende de ustedes sacar sus propias conclusiones, porque la educación, jóvenes, y esto ya voy más allá de todo lo que es las clases, ¿no? La educación no es, yo te pongo esto es así porque es así, y tú debes pensar lo mismo que yo pienso. No, la educación es mostrar, depende de ti cómo tú lo absorbas, ¿verdad? Eso es la verdadera educación, que tú mismo descubras qué cosa es, ¿no? Hay una vieja frase que yo siempre la tengo presente, que es, cuando alguien enseña algo a alguien, le quita la oportunidad de que esa persona lo descubra por sí mismo. Entonces yo cuando te enseño algo, te quito la oportunidad de que tú mismo lo descubras. Porque la educación en realidad es descubrir, es descubrir, sorprenderse, ¿no? No imponer, ¿no? Yo no te voy a en ningún momento imponer ninguna idea, solamente yo acá te presento lo que es. Mira, según lo que sabemos, te puedo decir que esto fue así, ¿no? Y mira que pasaron cosas raras, pero ya. Lo demás ya depende ya de que tú cuánto investigues, ¿no? Eso tú lo vas a tener más presente cuando estés preparándote para la universidad, ¿no? Tú ya que estás en tercero ya vas a pasar a cuarto, a pre, ¿verdad? Entonces ahí lo vas a tener mucho más presente. Y cuando estés en la universidad, pues, con mayor razón, el profesor solamente en la universidad viene, se siente y dice, ya, tenemos este tema, a ver, ya, hagan un debate. Tienes que ir ya, mínimo habiéndote tenido que haber leer ese libro, saber algunos autores y saber lo que vas a hablar. No vas a ir en cero. Tú mismo tienes que haber leído algo, si no estás perdido. Y eso es realmente lo que ese hábito no de la universidad, no, sino la educación en sí es que tú no lo descubras. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de ser lo más imparcial posible, ¿no? Para que tú ya descubras y saques tus propias conclusiones. Yo solamente te voy a guiar en eso.
Entonces, y sobre todo, te hago esta aclaración, ¿por qué? Porque ese tema, el socialismo, es un tema histórico, pero acá en el Perú y en muchas partes del mundo, hemos sufrido estos temas, porque acá tú sabes que en el Perú hubo un periodo de violencia, ¿no? De 20 años, ¿no? El siglo pasado, ¿no? Del año 80 al 2000, ¿no? El periodo conocido como el terrorismo, ¿no? Que aquí se quiso hacer una revolución en base al pensamiento comunista, pero se desvirtuó porque no fue una revolución, sino fue un proceso de terrorismo donde murieron muchas personas y hasta ahora hay mucho dolor, ¿no? En base a eso. Y en muchas partes del mundo también hubieron guerras, revoluciones y mucho eso. Entonces, acá también llegó esa idea. Por eso que yo lo que quiero hacer es ser lo más imparcial posible para que tú descubras por ti mismo todo. Esa es la verdadera educación. Ahora, pero para que no te mares, ¿de qué cosa estoy hablando? Vamos a empezar desde cero. Estábamos en la clase anterior hablando de qué? Este, de la segunda revolución industrial. Hablábamos de que en Europa surgieron, ¿no? Los talleres, las fábricas, perfecto. Y surgió una nueva clase social. Eso es lo más importante, surgió una nueva clase social. Una clase conocida como los obreros. Estas personas que venían del campo a trabajar en las fábricas, ¿verdad? Pero estas personas, como recién empezaba a surgir como clase social, era prácticamente nuevo su desenvolvimiento en la sociedad. Así que los dueños de las fábricas, los conoció como los burgueses, los capitalistas, ¿no? Los que invertían en la fábrica, los dueños, dijeron, a ver, tenemos a muchos obreros que trabajan en nuestras fábricas. Nunca se ha dado algo parecido en la historia. Así que vamos a sacarle todo el mayor provecho posible. Entonces, como era una clase social nueva, no hubo ningún marco legal. Los que ponían las leyes eran los dueños de las fábricas. Es decir, tú trabajas el número de horas que yo quiero que tú trabajes. Yo te voy a pagar el sueldo que yo creo que yo quiero que te voy a pagar a ti, ¿no? O que yo crea conveniente. Yo te voy a dar descanso el día que yo quiera darte descanso, algo así. Yo pongo acá las leyes. Si tú quieres trabajar, sí, no, no. Y como mucha gente vivía en la más mísera pobreza, como Europa por muchos años jóvenes fue muy pobre. Europa fue uno de los continentes más pobres que hubo hace unos 200 años. Era casi como África, Europa. ¿Por qué creen que tantos europeos llegaron acá a Norteamérica, a Brasil, a Argentina? ¿Por qué llegaron tantos europeos? ¿Por qué en Estados Unidos hay tanta gente que se apellida Mayer, Schultz, Jackson? ¿Por qué? Esos apellidos no son indígenas, esos apellidos son europeos. ¿Por qué llegaron hasta Norteamérica? Porque eran pobres, eran campesinos. ¿Por qué en Argentina hay tantos Pasculi, Bonerotti? ¿Por qué hay tantos argentinos que se apellidan con nombres así de los italianos? Porque eran pobres, llegaron muchos italianos pobres acá, bueno, allá a Argentina. A Brasil también, en Brasil hay muchos eurodescendientes, ¿no? Eh, a Perú, pocos llegaron. A Perú llegaron algunos pocos italianos, algunos ingleses. Acá llegaron más chinos. Algunos alemanes también llegaron y se fueron a la selva alta, ¿no? Lo que es ahora Pozú, Oxapampa, ¿no? Pero muy, muy, muy pocos. ¿Y por qué llegaron desde tan lejos? Porque eran pobres, ¿no? Entonces, como esa gente estaba desesperada, en Europa su única solución, ¿cuál era? Trabajar en las fábricas. Hablamos del siglo XIX, los años 1800, ¿de acuerdo? Entonces, como el obrero estaba sometido por lo que le decía el dueño hacía lo que quería. Entonces, si tú eras un campesino de la Europa del siglo XIX, tenías dos opciones. O trabajar en el campo, a veces había crisis, a veces había fenómenos, heladas y se malograba todo tu cosecha, ibas a ser pobre. Tenías dos opciones. O irte a una fábrica a trabajar 16 horas al día, sin descanso de lunes a domingo, y que te paguen un mísero sueldo. O tomar un barco, dejar todo lo que tienes e irte hasta América, ¿no? A Nueva York, a los puertos de Norteamérica, ¿no? Y hacer tu sueño americano, como lo llamaban, ¿no? O irte a Argentina a trabajar allá en los corrales con los toros, o irte a Brasil a trabajar en las cañas de azúcar. Tú ves. Entonces, tú como europeo pobre, ¿qué harías? ¿No? Entonces, mucha gente que optó irse
no dejarlo todo y irse pues a las fábricas. A trabajar 16 horas al día, que te paguen un sueldo, la quinta parte de un sueldo mínimo que solamente te alcanza para comer y ya. Y eso fue el inicio de la Segunda Revolución Industrial. Dijimos que la Revolución Industrial trajo mejora en la calidad de vida, mejora en muchas cosas, pero no hay que negar que gran parte de la población estaba sometida, estaba explotada por ese sistema nuevo. En ese contexto surge la idea de que la clase social nueva, que son los obreros, se deben organizar para mejorar su calidad de vida. Es ahí donde surgen ideas, sobre todo de los intelectuales, ¿no? Ideas en contra del capitalismo. Y las ideas que surgieron en contra del capitalismo, de ese sistema, de esa época, se conoce como socialismo. Es una idea que habla de qué cosa? De igualdad, ¿no? De eliminar la pobreza, que había esa brecha social, y sobre todo, hablar en contra del capitalismo, de terminar con el capitalismo que estaba surgiendo. Porque en esa época, en el siglo XIX, era muy feo toda la situación. Tú trabajabas 16, 20 horas al día. Y si no producías lo suficiente, incluso traían a niños para que trabajaran. Y los niños trabajaban pues más horas, porque los niños tenían mucha más energía y les pagaban pues propinas. Y ahora ver trabajar a un niño es un delito, ¿verdad? Pero en esa época decían, ya, que entren y que trabajen acá. Sin educación, sin salud, sin nada. Así. Era demasiado pues explotador el sistema. Entonces, ahí en ese contexto surge el socialismo, en respuesta y este, en, en contradicción al capitalismo que estaba surgiendo. Perfecto. Entonces, ¿qué cosa busca el socialismo? Su mismo nombre lo dice, socializar todo, socializar los medios de producción. ¿Qué cosas son los medios de producción? Las fábricas, las tierras, todo lo que se produce. Los socialistas decían, hay que organizarnos como obreros y buscar una mejor solución para su modo de vida, ¿de acuerdo? Entonces, a través de la historia, el socialismo surgió, pero hay dos tipos de socialismo. Uno es más antiguo, este ya prácticamente ha desaparecido. Luego surgió el otro, que aún sigue vigente, que es el socialismo científico. Hay dos socialismos, o dos fases del socialismo a través de la historia. Primero surgió el socialismo utópico, y luego surgió el socialismo científico. No te confundas, ya te voy a explicar, es algo muy sencillo. El primer socialismo que surge es, como te dije, en respuesta y en contradicción y en denuncia al capitalismo que estaba surgiendo. El socialismo utópico, ¿por qué se llama utópico? ¿De dónde viene la palabra utópico? Utópico viene de la palabra utopía. ¿Qué significa utopía? Significa algo imposible. Por ejemplo, mi utopía es vivir en un reino donde todo sea de oro y haya castillos, haya princesas, haya unicornios. Esa es una utopía, es algo que nunca va a pasar, ¿no? Lo que tú te imaginas que es imposible, esa es una utopía, ¿no? Vivir en un país lleno de chocolate y que todo sea río de chocolate, es una utopía. O que todos vivan en paz, en felicidad y que no haya guerras y que no haya paz mundial, es una utopía, ¿no? Algo que nunca va a pasar. Bueno, lo último puede ser que sí, lo último que la gente vive en paz y en armonía puede darse. Pero una utopía es algo ideal, ¿no? Es algo muy difícil, casi imposible de conseguir. ¿De acuerdo? Es algo utópico. ¿Y por qué se llama socialismo utópico? Porque hay un escritor llamado Tomás Moro. Este escritor escribió un libro llamado La Utopía, donde habla de un gobierno perfecto, donde no hay pobreza, donde todos viven en paz y donde no hay ningún tipo de explotación. Y lo curioso, ¿sabes qué cosa? Un dato curioso. Tomás Moro se inspiró en sociedades antiguas, donde no había pobreza, donde la gente vivía en paz. Y una de las sociedades que se inspiró Tomás Moro para escribir su libro La Utopía es la sociedad incaica. Tú sabes que los incas tenían una redistribución muy, muy grande, ¿no? Y los incas no tenían un nivel de pobreza, pero como había en Europa, ¿no? Ellos tenían alimento asegurado, tenían recursos para en caso de guerras o en caso de desastres, ¿no? Entonces,
Tomás Moro leyó sobre los incas y se inspiró también en ellos para hacer su libro La Utopía. Y en base a ese libro, muchos otros intelectuales franceses del siglo XIX e ingleses se inspiraron en ese libro y desarrollaron su famosa, surgió esta nueva idea, conocida como el socialismo utópico. Y su mismo nombre lo dice. Buscaban sociedades perfectas, buscaban cambiar la sociedad, que no exista la pobreza, que no exista la explotación, porque en esa época vivían en un contexto de explotación y los obreros estaban abandonados, no tenían leyes que los protegieran. Si el dueño te decía, trabajas 20 horas porque yo quiero, no había ninguna ley que lo prohibiera. Tú tenías que hacerle caso. Tú firmabas el contrato y estabas obligado a hacer lo que te decía el dueño. O sea, no había ninguna ley que protegiera a los obreros. Y estaban pues explotados. Entonces aquí surge el socialismo utópico, ¿no? ¿Qué buscaba el socialismo utópico? Que se repartiera el reparto igualitario de las ganancias. Tú, por ejemplo, producías 50 zapatos. La ganancia se iba para el dueño. Tú te quedabas con un sencillo, con 2 soles, por ejemplo. El dueño lo vendía y sacaba 50 soles y tú tenías 5 soles, algo así. Pero eso es el mismo tópico que buscaba que se repartiera por igual las ganancias. Algo utópico, ¿no? Algo casi imposible. ¿Qué también buscaba el mismo tópico? La transformación de la sociedad, de la propiedad privada. ¿Qué cosa es la propiedad privada? Fácil, la propiedad privada es algo que es tuyo. Por ejemplo, la casa donde tú vives, ¿de quién es? Seguramente de tus padres o de tus abuelos. Ellos son dueños de eso. El Estado no puede venir y decir, esto ahora es mío, jamás. Bueno, pues, hasta que no haya una dictadura, ¿no? Pero en democracia, el Estado, ni la empresa, ni nadie puede quitarte eso porque es tuyo. Tú lo has comprado por ley o es tuyo por derecho, ¿verdad? Esa es la propiedad privada. Tu auto, tu casa, tus bienes, es una propiedad privada, eso es tuyo, no te lo pueden quitar. Si te lo quitan es robo, es un delito, ¿cierto? Pero el socialismo, ¿qué cosa quería? Que no exista la propiedad privada, que todos, que las propiedades sean de todos, de la comunidad. O sea, que tu casa sea de la comunidad, que la empresa sea de la comunidad, que no sea de un dueño, sino de la comunidad, para que todos ganen y se repartan por igual las ganancias, y que no todas las ganancias se vayan al dueño, sino que las ganancias se repartan entre todos, algo así. Los más importantes de esta época del socialismo utópico son Owen. ¿Qué te decía Owen? Algo rápido. Robert Owen. ¿Qué te decía? Que hay que formar cooperativas, ¿no? ¿Qué cosa es una cooperativa? Una organización de obreros para que todos se organicen y dirijan como dueños de la empresa. Esa es una cooperativa. San Simón, ¿qué te decía? Saint Simon, te decía de que no deben gobernar la sociedad los dueños de la fábrica, sino debemos nombrar a un comité de científicos para que gobiernen a los obreros, ¿no? Cada uno hace una propuesta, ¿no? Para cambiar la sociedad, ¿no? Y más importante es Blanc, que decía de que el Estado debe hacer fábricas, no debe haber privados que hagan fábricas, sino el Estado mismo debe hacer fábricas porque el Estado es toda la población. Ese es el socialismo utópico. ¿Y por qué se caracteriza? Porque las ideas que propone son muy difíciles de alcanzar, ¿no? Es como decir, yo quiero que el dueño se vaya de la empresa y que todo lo que esté en la empresa sea para todos y todos nos repartimos igualmente y no haya pobreza. Es muy difícil de que eso pase, ¿no? En la realidad. Por eso que se le llama utópico, que busca cosas que en la realidad no se pueden dar. Hasta que llegó este tipo. Este tipo de acá, grábate bien su nombre, Karl Marx. Este hombre, para bien o para mal, yo estoy bien imparcial, para bien o para mal, cambió el mundo. Eso sí, eso es algo objetivo. Cambió para siempre el mundo. Su pensamiento, su filosofía, él era filósofo, hizo que todo el mundo cambie. ¿Por qué? Mira, este hombre dijo, voy a tomar estas ideas, pero le voy a dar
un punto de vista científico. No vamos a inspirarnos en sociedades utópicas, ¿no? Que no se pueden dar, algo muy difícil de que se dé, algo soñado, ¿no? Vamos a hacerlo esto de una manera científica. ¿Y qué dijo? Vamos a reescribir desde cero toda la historia. Emprendió un proyecto que es muy difícil de hacer y no se ha igualado. ¿Qué hizo? El mundo es un mundo, él dijo, ¿no? Él vivía en el año los años 1840 por ahí. Y dijo, el mundo actualmente es un mundo muy desigual, hay mucha pobreza. El mundo, por donde quieras, hay esclavitud, aún había esclavitud en esa época, hay explotación. ¿Por qué? Y y estudió toda la historia de la humanidad y dijo, ya, toda la historia está mal, dijo. Yo la voy a reescribir. Pero no porque a mí se me antojara, sino se basó en conocimientos científicos. Y dijo, vamos a cambiar toda la historia. ¿Cómo está la historia organizada? Dijo, bueno, la historia se organiza en edad antigua, edad media, moderna, y dijo, no, eso está mal. Según la filosofía que él manejaba, la historia se maneja en comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo y al final debe llegar el comunismo. ¿Por qué clasificó así la historia? Porque él dijo, mire, la historia se da a través, o sea, lo que mueve la historia es la economía, dijo él. Lo que mueve la historia es la lucha de clases. Una clase oprimida lucha por llegar a la cima y luego cuando está en la cima, la que está abajo lucha por llegar y así. Así se da la historia, por la lucha de clases, ¿no? Todo en base a qué? Al poder, a la economía. A esta modo de ver la historia se le llama materialismo histórico. No te confundas, no te pierdas, es algo muy sencillo. Materialismo histórico. ¿Qué cosa es el materialismo histórico? Es una forma de ver la historia. ¿Cómo? Desde el punto de vista económico, materialista, ¿no? No nos dejamos llevar por lo que dice uno, por lo que dice otro, sino nos dejamos llevar por la economía. ¿De acuerdo? Eso dijo él. Y Marx dijo, bueno, yo soy filósofo, ¿no? Todo el mundo antes ha hecho filosofía, ha interpretado el mundo. Pero Marx dijo, no se trata de interpretar el mundo, se trata de interpretarlo y querer cambiarlo. Marx fue el único filósofo que él se propuso cambiar a todo el mundo. Uno siempre dice, no, mi sueño es cambiar el mundo, ojalá que exista alguien que quiera cambiar el mundo. Todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie realmente lo ha hecho. Y él quiso que su vida se